Gloria a Dios. Dios los bendiga, hermanos, en esta mañana. ¿Cómo están el día de hoy? Gracias al Señor por un día más de vida que Dios nos permite cada mañana que nos levantamos, hermanos. Es una bendición el poder estar de pie y es un momento en que debemos de aprovechar de darle gracias al Señor por ello. Amén. Le voy a invitar que abra su Biblia en Eclesiastés. Vamos a estar leyendo en el capítulo 3, amén, versículo 14. Le damos lectura a este versículo y así comenzamos nuestra escuela dominical. Eclesiastés capítulo 3, versículo 14. Y le invito a que me indique con un amén cuando lo tenga listo. Eclesiastés 3, 14. Amén. Dice así la palabra del Señor: he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de Él teman todos los hombres. Aquello que fue ya es, y lo que ha de ser fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. Hasta ahí, hermanos. Dice, para que Dios lo hace, hermano, para que delante de Él teman los hombres. Y Proverbios nos dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces esta mañana, hermanos, somos bendecidos al poder estar en una clase más donde vamos a aprender palabra del Señor y donde podemos aprender, hermanos, acerca del temor a nuestro Dios, que es el principio de la sabiduría, y para que delante de Dios, hermano, vengamos, amén, agradecidos. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, en esta mañana por la bendición que nos das, mi Dios, de poder estar aquí, Señor, en esta clase para aprender tu palabra. Sin duda alguna sabemos, Señor, que es para edificación nuestra. Pedimos, Señor, que la palabra en esta mañana caiga, Señor, en buena tierra, que es nuestro corazón. Asimismo, bendigas a cada oyente, Señor, que está desde su casa en esta mañana escuchando, que va a escuchar, que se va a conectar, Señor, para que de igual manera su vida sea edificada. Bendice cada una de las clases y a cada uno de los maestros. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Así, hermanos, cantamos este canto y después de ello vamos a pasar a nuestras clases. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios.
sentarse y así vamos a pasar a nuestras clases. Ándale, gracias. ¿Qué tal de calor, hermanos? ¿Mucho, poquito? Bastantito. Bueno, pues damos gracias a Dios que estamos en esta mañana en la casa de Dios una vez más. Es una bendición estar aquí. ¿Y qué les parece si damos inicio a la escuela dominical? Y quisiera preguntar, hermanos, a ver, ¿qué capítulo vamos? Ándale, mire, ahora sí ya contestaron con más seguridad. Ya no pude decir si preguntaban o afirmaban. Capítulo 14, precisamente vamos en el 14. Vamos en la parte número 37, lo cual significa que si después de que terminamos casi todo un año a hablar de la vida del rey David y usted le surgen preguntas, está bien, pero si le surgen de más, pues ya veremos, ¿verdad? Porque hemos hablado muy bien en relación a cada circunstancia, anécdota de la vida de este hombre llamado David. Así que el capítulo 14, antes de entrar en el tema, quisiera preguntar, ¿qué le llamó la atención del capítulo 14? Levantando su mano, hermanos, por favor. No se amontonen si lo leyeron. Hermano Daniel. Quiero cachar la esencia de lo que el Señor manda, el mensaje que manda de este ejemplo que David da. No que él quería que le pasara en su vida, sino que el Señor quiere dejar este ejemplo para hasta ahorita está vivo este ejemplo, para ver uno no que quiera uno que le pasen las cosas, sino poder tener conciencia de lo que puede pasar. Y yo pienso que no nos vamos a librar si cometemos un error. La vida del rey David, como la de los diferentes hombres de Dios, pero específicamente la del rey David, yo creo que nos da mucha información. Es de la vida de los pocos hombres en la Biblia en donde encontramos desde su niñez hasta su vejez y hasta sucederle el trono a su hijo Salomón. Es donde vemos mucha vida sobre de él y se sigue mencionando alrededor de los años. Entonces lo que dice sí tiene mucha certeza. Cada etapa de su vida pareciera ser que de ahora en adelante, de una vez que se sienta en el trono, pareciera ser que ahora David está tomando decisiones muy diferentes a las que tomaba antes de estar en el trono. No decimos que el corazón de David cambió necesariamente, sino decimos que el corazón de David se enfrentó a nuevas etapas en su vida como cualquier otro creyente, y esas etapas nos muestran sus dos ángulos, sus ángulos de sus debilidades, pero también sus ángulos de sus fortalezas. Entonces, por eso, hermanos, esta clase, aquí voy a decir 14, yo la titulé La sutileza, lo que viene siendo sobre la justicia y el engaño. ¿Sabe que esta palabra, la palabra sutileza, es una palabra muy común en el lenguaje, muy común como usted no se lo imagina, hermano? Pero a la misma vez, a pesar de que este capítulo solo habla cómo la sutileza se utilizó por medio de una mujer de Tecoa, por medio de un general de David, que fue un engaño, pero también sobre la justicia, la manera en la que David actuó al momento de darle justicia a su hijo. Nosotros solo nos vamos a concentrar en la primera parte, porque la segunda parte vamos a hablar acerca de cómo el corazón de David, qué es lo primero que un cristiano debe de pensar al momento de tomar decisiones, si pensar como padre o pensar como hijo de Dios. Qué gran pregunta, hermanos, no es tan fácil. Le voy a platicar algo antes de, aunque eso no lo vamos a abordar ahora, pero lo voy a mencionar. Yo recuerdo que escuché una vez una persona que me platicó algo bien difícil, hermanos. Su hermano, iban a la iglesia todos, y uno de sus hermanos, por medio de la empresa, comenzó a consumir drogas, se metió en las drogas, y era miembro de la iglesia, y obviamente la iglesia no sabía. Y
una hermana de su propio hermano en carne tuvo que ir con el pastor y decirle: mi hermano anda mal. Obviamente no con la finalidad de evidenciarlo, sino con la finalidad de que entrara en razón por medio de consejería pastoral, por medio de una disciplina, etcétera, etcétera, corrección. Y cuando yo hablaba con esta persona y me platicaba esto, le decía: hay que tener mucha sangre. No es acusar, sino para hacer lo correcto sobre una situación así. Si tu hermano anda mal, tú tienes que actuar con justicia en base a la palabra de Dios y llevarlo a la consejería del pastor, porque es miembro de una iglesia. Y yo me he enterado del otro lado de la moneda de muchos padres, muchos creyentes, hermanos carnales, que se encuentran en situaciones muy similares y se guardan silencio. Sus hijos andan mal y se callan, y los ven servir, enseñar, predicar y no dicen nada. Ven los padres o los esposos o viceversa a sus cónyuges que no andan bien, y aún así no tienen la atención de buscar la dirección de la consejería de la congregación o profesional en muchas de las ocasiones. Porque la pregunta es: ¿qué se es primero? ¿Padre o hijo de Dios? Primero se es padre, pero ¿qué se debe de ser primero espiritualmente? ¿Padre o hijo de Dios? Aquí en teoría todos sabemos cuál es la verdad, pero David, ahorita vamos a entrar en esa parte llamada la costumbre de la sangre de la venganza o de la sangre vengativa en la ley mosaica. Ahorita vamos a entrar en esa parte, cómo es que David en realidad, cuando su hijo se queda, ahora sí ya estoy entrando en la introducción, cuando su hijo se queda en Genoa por 2 años, otros autores dicen que fueron 3, por ahí hay un desfase de tiempo. Cuando se queda, cómo es que David en realidad no hace nada. Y no hace nada porque David, se cree que David lo hizo por causa de que no quería ver que su hijo regresara, porque iba a poder ser causa de venganza. Y como cuando lo trae, que le confiesa la verdad la mujer, David no lo quiere ver por 2 años. Así dice la Biblia. Pero la realidad es esta, hermanos. ¿Qué es lo correcto que debería haber hecho David? ¿Aplicar justicia sobre su hijo? O como lo hizo él, ¿verdad? Que él dice que se movió a misericordia. Vamos a entrar ahorita en esa parte, hermanos, porque estas partes son las partes que hacen crecer a los cristianos. Nos hacen crecer, hermanos. No es que evidenciemos ni juzguemos ni le digamos a las personas sus defectos, pero es que cuando se habla de la justicia, siempre la sutileza es una parte muy, muy engañosa que se introduce en la mente de los hijos de Dios y la manejamos cristianamente. Usamos ese término cuando cristianamente deberíamos de hacer lo contrario. Entonces, vamos a entrar en esta parte del capítulo 14, hermanos. La sutileza, y dice a manera de introducción aquí, dice: siendo la sutileza un método muy efectivo para lograr nuestro cometido, es común verlo en nuestro entorno, en las compras, ventas, familia, trabajo, matrimonio, donde seguramente no siempre se dice que hay malas intenciones para hacer las cosas. Debemos recordar que como hijos de Dios, nuestro deber ya no es buscar nuestro propio bien sin consultar a Dios, o el de los demás sin consultar a Dios, sino evaluar y actuar conforme a lo que la Biblia nos aconseja. ¿Qué es para usted sutileza? Defínamelo en sus palabras. No me tiene que dar la definición del diccionario, ni la de tío Google tampoco. ¿A quién le han dicho por ahí? Es que eres muy sutil. ¿Alguien le ha dicho a usted? ¿O usted le ha dicho a alguien: tú eres muy sutil? Dice, esa palabra es tan común que ya la gente, escuche lo que le voy a decir, ya no conoce su significado. Ya le llama mercadotecnia cuando es sutileza. Qué buena pregunta. Desde la perspectiva bíblica, la sutileza jamás se puede ver como algo positivo, porque la sutileza no viene por instrucción de Dios. Exacto. Entonces, por esa razón, desde la perspectiva bíblica, la sutileza, humanamente hablando,
puede tener un impacto positivo en algunas ocasiones. Porque manejamos, ahí doy la palabra, porque manejamos la circunstancia y vemos lo que mejor conviene hacia alguien. Pero bíblicamente hablando, la sutileza es un asunto que Dios no lo tolera. Y lo vamos a ver precisamente alrededor de la clase, que fue el primer pecado. De hecho, Satanás fue sutil, hermanos. Ahorita vamos a entrar en definición. Betty. A ver, astucia, engaño. Más bien dicho, es engaño. La sutileza es engaño, es engañar, es un sinónimo. ¿Qué más es sutileza? Buen punto. Sutileza, hacer las cosas a escondidas. ¿Alguien más? Hermanos, es como, mire, yo sé que se va a escuchar el comentario así un poco específico, pero es la verdad. Ahí le doy la palabra. Es la verdad, hermanos. La sutileza se ve mucho en la mujer. Es la verdad. Lo tienen. Lo traen ya por default. Otra cosa es que ellas, a veces, para bien o para mal, se lo reserven. Pero es porque es una parte de la mujer, de su instinto, por así decirlo. Son sutiles las mujeres. El hombre es muy menso. Perdónenme. Estamos medio mensos. La verdad. Ay, pastor, estará usted. Bueno, si no se quiere unir al club, es porque no quiere reconocerlo. Pero cuando se trata de hacer las cosas para que funcionen, no la gana la mujer. Y es sutileza porque no siempre utiliza la determinación, sino a veces utiliza por debajo para poder llegar a sus fines. Eso se empieza a ver en el matrimonio, cuando se casa usted. Como hombre lo empieza a ver en su mujer. No todas las mujeres. Es que es algo, hermano. Es una emoción, es una definición, es una tendencia pecaminosa del hombre que la tenemos que aprender a controlar. Inclusive la tenemos que aprender a abandonar. Ahorita yo dije que la sutileza se ve mucho en la mujer. La sutileza se ve mucho hoy en día en los púlpitos también. Mucho se ve. Pastores que a través de sus mensajes bien trazados, no digo bíblicamente, bien trazados bajo la sutileza, les terminan diciendo a las personas lo que ellos quieren que hagan. La sutileza va de la mano de la manipulación. La sutileza va de la mano de las ganancias. La sutileza va de la mano de la conveniencia. Esto es desde una perspectiva tal vez muy terrorífica. Pero aquí vamos a ver que la sutileza que utilizó este hombre, este soldado de David, aparentemente le estaba haciendo un favor al rey. Pero nos va a enseñar el siguiente capítulo que nunca le hizo un favor al rey. A causa de eso, David ya en su vejez, este hijo se le sublevó. Lo vamos a ver en el siguiente capítulo. Bien, aquí tengo manos alzadas. Hermano Juan, usted levanta su mano. Bíblica, sencilla, hermosa, amorosa, benevolente, inocente, todo en definición. La sutileza es una cortina y es una línea muy tenue que tenemos que ver las intenciones para poder conocer de qué se trata todo. ¿Mande? Exacto, de hecho Satanás le dijo a Eva algo muy cierto: serás como Dios. Y luego dice que vio que el árbol, que el fruto era ¿qué? Le llegó al oído y luego le cambiaron los ojitos a ella, ¿verdad? Este capítulo tiene muchas cosas bien padres, hermanos, la verdad, cómo se va a desarrollar. Acá levantó la mano la hermana Angélica. Ok, bien, Betty. ¿Se fija cómo sutilmente me contestó? Mire, ¿se fija cómo manejó la sutileza para ya no verse más mal? Bien. Perdón, entramos. Dice, sino evaluar y actuar conforme a lo que la Biblia nos aconseja. Como dije hace un momento, yo tengo que ver de qué manera voy a hacer las cosas, de qué manera voy a mover las piezas, si lo voy a hacer conforme a la palabra o lo voy a hacer conforme a mi deseo. De hecho, es muy común ver en los pseudoprofetas que le dicen, Dios me dice.
que tú vas a donar a mi ministerio $1,000. Órale, ¿y sabe qué es lo que tiene la sutileza? Que utiliza siempre un poder supremo para poder tomar ventaja, en este caso divino. Porque si usted presta atención, la historia que trajo esta mujer de Tecoa hizo lo mismo. Le dijo a David, ¿qué acaso no puede haber otra manera? Y utilizó el nombre de Dios. Toda la historia que formó la mujer de Tecoa, hermano, era una invención, no era nada verdad. ¿Y cómo es que la mente de David cayó? Que hizo David prometer, y una vez que prometió David, vienen las intenciones de la mujer que le dice, ¿y por qué el pueblo dice que tu hijo está allá? Ahí es donde viene a David ahora sí la sabiduría en su engaño que recibió, ¿verdad? Que le dijo, descúbreme toda la verdad, dime todo lo que estás, de seguro esto está detrás de la mano, y luego ya le empieza a contar la historia. Vamos a entrar en ello entonces. Vamos a la parte histórica, hermanos. Para los que no leyeron, levanten la mano los que leyeron el capítulo 14. Bien, entonces significa que vamos a ver más para participar. Bien. Dice, Joab es el nombre de un hombre sutil en el palacio. ¿Quién leyó quién era Joab? Yo se lo mencioné como un soldado, pero no era un simple soldado. Era un general de los de David. Dice, después de la huida de Absalón, tomo como parte referencia a los últimos versículos del capítulo 13, por dar muerte a Amnón, siendo la venganza el motivo, donde veíamos la semana pasada cómo la venganza nos lleva a cosas mortales, mortíferas, hermanos. A veces emocionales, físicas, financieras, de muchos ángulos. Dice, el capítulo anterior finaliza diciendo que el rey David lloraba todos los días por Absalón. Y ya al paso del tiempo su corazón se consoló deseando verlo. ¿Por qué lloraba David? Buena pregunta. ¿Por qué lloraba David? Perdió 2 hijos, es un muy buen punto. ¿Qué más? ¿Por qué más lloraba David? Causas posibles. Se encontró entre la espada y la pared. ¿Qué hacer? A ver, violaron a mi hija y el victimario es mi hijo, y mi otro hijo en venganza, no justicia, en venganza terminó matando a mi otro hijo. Entonces había otra razón más por qué lloraba David. ¿Por qué más lloraba David, hermanos? Porque le traía a la memoria la profecía del profeta Natán. Habrá espada en tu casa. ¿Por qué más lloraba David? Porque David sabía que cualquiera de sus hermanos, de los hermanos de Amnón, podía tomar venganza. Podía, legalmente, bajo la costumbre, podía. Y David no podía oponerse. Entonces, por eso es que cuando dice la Biblia que Absalón huye a otra ciudad a distancia, en realidad el Levítico lo considera como una ciudad de refugio, que se fue a refugiarse. Entonces, el corazón de David estaba entre una espada y un abismo, hermanos. ¿Qué hago? Entonces, había mucha razón, lloraba. Y luego dice que una vez que ya se consoló su corazón, deseó verlo. Joab, hombre cercano a David, resuelve la manera de reencontrar. Ahí está la palabra. Lo que representa la sutileza en esta ocasión es cómo reencontrar al padre con su hijo. ¿Usted cree que le estaba haciendo un favor a David, Joab? ¿Qué opina? ¿Mande? Pareciera que sí, porque él veía al rey sufrir, pero ¿qué creen? Esto demuestra que la sutileza tiene más poder sobre la lealtad de un hombre o sobre el beneficio de un hombre que sobre la justicia, que sobre lo correcto. Así lo demuestra, porque si él hubiera entendido Joab, él no se debería haber metido.
esto hubiera sido una decisión de David. Entonces dice aquí, dice, así que decide utilizar a una mujer de Tecoa, ciudad cercana a Jerusalén, a pedir una audiencia al rey y contar una historia que pondría a David en evidencia de su decisión. Usted cuando leyó este capítulo se hizo la pregunta, ¿cómo es que esta mujer llega a David habiendo tantos jueces en Israel? ¿Qué de especial tenía esta historia, esta mujer? ¿O cómo es que esta mujer llegó a pisar el palacio para exponer su problema delante directamente del rey? ¿Se ha preguntado cómo es que llegó ahí? A ver, acá dicen que el influyente de Joab la metió. Esa es una buena posición. Lo que pasa es que David todavía le tocó juzgar bajo el antiguo Israel. El antiguo Israel decía que cuando los jueces locales no juzgaban de acuerdo a la ley, ellos podían acercarse a la corte real y llevar o exponer su caso directamente al rey. Por eso es que ella lo llevó, porque aparentemente como era un caso difícil, un caso de muerte, al morir a alguien, a estar involucrado a alguien de muerte, entonces lo primero que se le venía a la mente al judío era, murió, a vengarnos. Entonces la gente corría a las ciudades de refugio. Entonces en este caso, esta mujer bajo la invención de esta historia, que ahorita vamos a ver cómo en la sutileza existe la simpatía. Y dice, en la sutileza hay mucha simpatía. ¿Mande? Jueces locales, hermano Daniel. Eran jueces que se dedicaban a juzgar. Ahora, no estamos hablando de los jueces antiguos libertadores. Estamos hablando de hombres que eran asentados bajo los reyes para que juzgaran asuntos, como por aquí dijeron, pequeños. No eran los mismos jueces y no tenían la misma, vamos a llamarlo, la misma posición para juzgar. Pero sí existía, por eso lo dije, bajo el antiguo Israel. Entonces, seguimos leyendo. Así que esta mujer, pues ve con David. Ahora, ¿por qué huye Absalón? La ley mosaica tenía una costumbre llamado el vengador de la sangre. Mire, tipo nombre de película, ¿verdad? Y este es el nombre real, hermanos, el vengador de la sangre, así lo dicen Números. Dice, la cual decía que el vengador tenía la responsabilidad de vengar la muerte de un miembro de la familia. Fíjense cómo dice, la responsabilidad. Así dice, hermanos, yo no le agregué la palabra, de hecho a mí se me hace muy fuerte, por el hecho de decir, mataron a mi hermano, yo tengo que hacer algo. Qué duro, ¿verdad? Entonces dice, así que había ciudades de refugio, las cuales fueron mencionadas de acuerdo al libro de Números. Estas estaban diseñadas para proteger de homicidio imprudencial. ¿Por qué de homicidio imprudencial? Porque la historia de esta mujer cuenta que estaban sus dos hijos en una riña y uno terminó matando al otro. Y no era tan sencillo poder decir que era un asesino. Tal vez fue en defensa propia. Ese era el punto. Y dice aquí, de tal manera que al victimario, antes que el caso pudiera ser revisado apropiadamente, así que fue recordando a David, recordando a mostrar misericordia por su hijo a pesar de la costumbre mosaica. En otras palabras, la historia que esta mujer desarrolló le dijo, mira, yo sé que mi hijo lo pueden matar porque la Biblia dice que sus hermanos, los hermanos de ella, ¿qué le decían? Dánoslo porque hay que hacer justicia. Entonces dice la Biblia que esta mujer va directamente con el rey de acuerdo a una historia ficticia. David, lo que se le pide a David es misericordia. ¿Cómo en la sutileza? La misericordia, aparente misericordia, y digo aparente, hermano, porque todo es una mentira. Es que la sutileza está tan impregnada en nuestra vida diaria, hermano, en serio, lo que pasa es que no la ven. Perdón que los mencione a ustedes. Es que le llaman de otra manera. En mi caso, yo tengo muy en claro cómo funciona todo esto y aún así me documento. Y no es que yo viva en la paranoia de que todos quieren tomar ventaja de uno. No, hermano. Es que en la sutileza, la interacción con las personas, usted la ve a flor de piel, la ve a flor de piel, la sutileza. La ve en su trabajo,
la ve de interacción entre hombres y mujeres, la ve dentro de la iglesia, la puede ver entre los pastores, la puede ver en las canciones, la puede ver en los TikToks, la puede ver en los Twitters, la puede ver en todos lados la sutileza. Y la gente, ¿sabe qué? Sigue cayendo en este engaño. Un ejemplo así, en simple, ¿verdad? Ahorita sutilmente están victimizando, porque ya tienen años victimizando la agresión sobre las comunidades LGBT y todas las demás, ¿verdad? Tienen años haciéndolos poniéndolos como víctimas. No son víctimas, hermanos, perdónenme. No son víctimas, esa es una rotunda mentira. La gente la siguen asesinando por racismo, la siguen asesinando por $1, la siguen asesinando por malas negociaciones, la siguen asesinando por un asalto y ponen en un concepto los medios masivos, sutilmente, que este grupo, como otros grupos, están sufriendo. En realidad todos están sufriendo. Los inmigrantes también están sufriendo. Entonces, por eso cuando yo le digo a usted que la sutileza está en todos lados, es porque la verdad, hermanos, las personas que tienen el poder tratan de mover el pensamiento y la opinión del hombre para que el hombre se incline hacia ello. Así de simple. Y le digo una cosa, hermano, sinceramente deberíamos de ser muy cautelosos cada vez que nosotros ejerzamos una opinión o tomemos una decisión en base a lo que otras personas dicen. Porque David tomó una decisión en base a lo que ¿quién dijo? O una mujer dijo, y todavía era un engaño. Lo hizo prometer, y como lo hizo prometer, lo puso entre la espada y la pared. Así le estás pagando a tu hijo. Ándele, se lo echó al sartén a David. Y David ya no pudo hacer nada. Entonces, vamos a continuar, ¿verdad? Dice, me quedé siendo enviada por Joab. Le cuenta al rey una historia, la cual diría precisamente lo que el rey necesitaba escuchar. Y al dar su veredicto sería para sí mismo la respuesta a su actitud sobre el hijo de Absalón. La historia hablaba de que sus dos hijos habían reñido y uno terminó matando al otro. Y ahora la familia buscaba su venganza, a lo que David se mueve a misericordia. Ay, mire, no le cambié. Va. La mujer le habla al rey respecto a su hijo. Una vez que la mujer hace que el rey muestre misericordia a su hijo, le pide una pregunta más, donde le revela la situación que él mismo estaba padeciendo. Al no hacer volver a Absalón de vuelta a casa, David seguramente tenía razón por lo cual no lo hacía, y entre ellas era por su posición como rey, estaba por encima de ser padre, lo cual podemos preguntarnos, ¿cuál debía ser la postura de David? ¿David debía de dejar a su hijo en aquella ciudad en donde se refugió, o David debería de haberlo traído? ¿Ustedes qué opinan? ¿Para qué? Si lo traía lo juzgaban. Gracias. Pero el corazón de pollo de los padres, perdón que tome el ejemplo, pero el corazón de pollo de los padres, no nos importa el cristianismo ni nada de la palabra de Dios. Terminamos favoreciendo la balanza a nuestros hijos. El corazón de pollo de los padres sobre sus hermanos en la carne. Exacto, pero esta historia nos deja en claro cuál debe ser nuestra posición. David no mandaba a traer a su hijo, hermanos, por el hecho de que si lo mandaba a traer se le tenía que aplicar justicia. ¿Y cuál era la justicia? Entonces, lo que hizo David en dejarlo en aquel lugar en realidad no representaba tampoco sutileza de David. Era decisión propia de irse a refugiar y era legal. Era totalmente legal. Pero desde el momento que ahora David lo manda a traer a través de esta historia, y que esta mujer, porque al final de cuentas lo manda a traer David, esta mujer lo engaña. Dicen unos comentaristas que Joab temía que si Absalón se quedaba en aquella ciudad donde se fue a refugiar, dicen algunos comentaristas que él podía legalmente hacer un golpe de estado sobre Jerusalén, sobre Israel, que al final del día lo terminó haciendo.
Porque como tenía mucha fuerza y era prácticamente el heredero, el que se sentaría en el trono, él dijo, de que nos haga un golpe de estado desde otro país a que lo tengamos aquí, mejor que lo tengamos aquí. Pero le digo una cosa, hermano, al final del día se cumplió. De todos modos, el hijo terminó haciendo un golpe de estado a su padre. Y al contrario, afectó más a David. ¿Sabe por qué le digo que esta sutileza afectó más a David? Porque David, una vez que trae a su hijo, ¿qué debería de haber hecho David? Gracias, era en lo que se revisaba el caso. Uh-huh. ¿Y sabe qué fue lo interesante de esta historia conforme se desarrolla el capítulo? Que una vez que lo manda a traer, no lo juzga, lo deja. Ahí es donde se habla, donde vamos a hablar de la segunda parte de la misericordia, cómo la malinterpretamos, hermanos. Malinterpretamos la misericordia sobre la justicia y decimos, no, es que yo no puedo ser así, es que no está haciendo usted ni malo, ni feo, ni gacho, ni como lo quiera llamar. No, hermanos, es que la única manera en que vamos a hacer que las cosas con nuestros hijos, con nuestros negocios, en nuestra familia, en nuestro matrimonio funcionen, es aplicando la palabra de Dios. Y lo que tenemos nosotros mucho es que la flexibilizamos. No digo que debemos de ser extremistas, pero sí nos deja muy en claro la Biblia en las ocasiones en donde debemos de aplicarla tal cual. Otros casos no. Otros casos es a conciencia, es a buscar un consejo, esperar en Dios. Pero muchos casos son muy claros. Y aquí era muy claro. David tenía que juzgarlo. Y cual fuera el veredicto, David se tenía que sujetar a él. Y dice la Biblia que lo manda a traer y que por ley, cuando llega por 2 años, dice David, no te quiero ver por 2 años, pero nunca lo juzgó. Entonces vemos aquí en realidad el bien que creía que Joab, que le estaba haciendo a David, en realidad le estaba haciendo un mal. Pero ya vamos a entrar en ello. Juan Carlos, y luego allá atrás. Bien, Betty. Las naciones paganas, sus reglas eran muy diferentes. En esta ocasión no es que fuera ojo por ojo, diente por diente. Lo que pasa es que vamos a ser objetivos. Las leyes fueron mejorando, fueron teniendo mejor resultado. Un ejemplo, hoy en día un asesinato, ahí van y agarran un pelo y una huella digital y ven las cámaras y todo, ¿verdad? Y es como dicen que hacen una, ¿cómo le llaman? Que reviven la escena. Y es como puede tomar una decisión un jurado o un juez. Hoy en aquellos tiempos no, hermanos. En aquellos tiempos alguien moría. ¿Quién lo mató? Pues quién sabe, por allá va corriendo alguien y ese era el culpable y pues se tenía que hacer una investigación, pero sin tecnología. Entonces, el pueblo de Dios en el tiempo antiguo eran hombres aguerridos. Entonces, les aplican ojo por ojo, diente por diente. Te la hizo, ve y cóbratela. Entonces, que les sirva de ejemplo para que no la vuelva a aplicar. Y luego ya la ley fue mejorando al entendimiento del hombre, al punto que hoy llegamos a la Biblia en el Nuevo Testamento, en donde nos dice que tenemos leyes, tenemos gobernantes y que tenemos que sujetarnos a ellas. Y lo otro es que jurar en el nombre de Dios era prácticamente todo. Con eso se acababa todo. Juro que yo lo vi en el nombre de Dios que lo mató. Y aunque no fuera cierto, le daban chicharrón. Porque la palabra del juramento tenía más fuerza que la evidencia. Hermano Juan. Era para detener precisamente. Y a mí como me causa gracia cuando a alguien se le tiene que tomar una decisión y luego la gente dice, pero si tú estuvieras ahí. Se fija cómo sutilmente. Eso es sutileza. Pero que no sea tu hijo. Que no sea su hijo. Porque ahí es diferente, ¿verdad? Y mire, hermano, por eso le digo que la sutileza está a flor de piel. Está en todos nosotros. Lo que pasa es que le tenemos otros títulos. Tenemos que
que tienen favoritismos, son predilectos, nomás cuando les conviene. En realidad lo que pasa es que la sutileza, como está aquí y está aquí, pues nosotros no entendemos. Por eso decía yo ahorita, la sutileza interna, la que olvidamos el filtro de Dios. Bien, entonces dice aquí, actuar en base a la justicia de Dios o actuar como un padre, es la pregunta que David se enfrentó, ¿verdad? Ahora, dice aquí viene la historia de la mujer, la sutileza de la mujer de Tecoa. Generalmente la sutileza, cuando toma camino, hay ciertos factores que se pueden determinar. Esta mujer se presentó como viuda. Va al rey. David tiene corazón de pollo. Mira, una viuda. Mire cómo se la pone Joab. Dile que eres viuda. Con eso vas a ganar puntos. Porque a las viudas nadie les hacía caso. Vivía a distancia de Jerusalén, lo que no daba oportunidad a tener una investigación justa. Es que no hubo nadie quien me ayudara, nomás se fueron sobre de él. Era de edad grande. Mira, ya está grande de edad. Ya imagino a David escuchando a la abuelita. Ya con solo el hecho de ser abuelita, hermanos. Ya la llevaba de gane. Sí, algunas, gracias por especificar. Lo cual daba más dignidad a su necesidad. Vestía ropa de luto. Oiga, voy a decir algo que a mí me llama mucho la atención, que a veces lo he conversado con mi hija, Abby, mi esposa. Cuando usted va al Walmart de la Trans Mountain, oiga, se va a quedar para la grabación, ¿verdad? A veces hay unas personas en las salidas sobre la Kingworthy y sobre la Woodrow Bean, unas personas pidiendo dinero con 2 o 3 niños. Pero usted ve al hombre y trae mejor porte que yo, literalmente. Acá la barba, acá el candadito bien hecho y toda la cosa. No es broma, hermanos, de buen parecer. Y luego con un sign, Tough Times. Yo me quedo viendo. O sea, este cuate bien se puede meter a la obra y hasta jefe se hace porque se le ve, hasta parece que va al gym, no estoy exagerando. Se ve bien. Y ponen a 2 hijos para causar lástima. Eso es muy común, hermanos. Eso se llama sutileza. Engaño, abuso, cinismo, es sutileza. Un día le platicó a mi hija que un día había un señor. Yo no acostumbro a darle, hermanos, la verdad. Yo dinero no les doy algo en especie, pero dinero no. Un día me tocó un señor que estaba pidiendo, no tenía sus 2 piernas, y le di. Y ándele, que un día me lo encuentro en la fila del banco, acá sacando un morralote, pura morralla ahí. Y luego pues yo vi todo el asunto, ¿verdad? Y depositando. Y luego le digo al trabajador que estaba ahí, porque el señor depositó y se fue, y luego ya me atendieron a mí. Y le digo al del banco, digo, oye, ¿en serio? Me dice, sí, viene una vez a la semana. Aquí deposita machín dinero. Una vez me tocó ver a ese mismo señor, pero en el Wells Fargo, en otro banco, en el banco automático, ahí echando sus dolaritos. O sea, dije, qué bueno, ¿verdad? Que no lo van a asaltar, ¿verdad? Pero son sutilezas, hermano. No todas las personas que están pidiendo en la calle tienen necesidad. No todas, no todas. Entonces, esta mujer se presenta ante David vestida de luto. ¡Ah! ¡Mi hijo! David. Mire, ¿sabe por qué lo hago de esta manera? Ay, pastor, usted es bien sangrón. No, lo hago para que se dé cuenta cómo se presenta la sutileza en nuestra vida diaria. Venga, hermano Juan, por favor. No, pastor, yo no fui. Mire, varones. Ay, Juan. Es que mi esposa, pastor. Un abrazo no se le niega a nadie. ¿Sí me entendieron, verdad? ¿Sí me entendieron? ¿Sí me entendieron o no me entendieron? ¿Sí? Otra vez, venga, hermano Juan. Siervo, sé que has sido bendecido y serás más bendecido. Oh, de lo alto lo puedo ver en ti. Si tú bendices este ministerio. ¿Sí me entendió, verdad? La sutileza se ve. Y yo no tengo que meterme en la mercadotecnia, ahí solitos caemos.
Yo estoy hablando de la sutileza que hace pecar al Hijo de Dios, hermanos. Lo hace caer en pecados muy dolorosos que pueden afectar el matrimonio, su economía, sus emociones, que pueden afectar nuestro diario vivir con Dios. A esa sutileza me refiero yo. A esa nos enfrentamos día a día. A la sutileza de que necesito hablar contigo. Háblame, por favor. Ahí te paso a mi esposa, ¿verdad? A ver, ¿qué te ofrece? Cuídese. El diablo es muy sutil. Ay, pastor, ¿cómo exagera? Hermanos, el pecado del erotismo, de la sensualidad, de la pornografía, son los pecados que más invaden la vida del cristiano. El 90% de los cristianos han sido presas de la pornografía. Es un porcentaje muy alto, extremadamente alto. Si usted está en el 10, gloria a Dios. Muchachos, en las escuelas son muy amiguis. Ay, somos amiguis. Ofrece tu amistad, ofrece palabras de consejería, de aliento, de oración, pero no cruces la raya. El diablo es muy sutil. Cuando menos piensas, ahí estás atrás de un salón haciendo lo que no debes. Cuando menos piensas, estás adentro de un carro haciendo lo que no debes. Cuando menos piensas, estás tomando, metiéndote algo por las narices, por la boca, que no debes. Porque la sutileza así funciona. Así. Ay, pastor, ¿cómo es exagerado? No exagero, hermanos. No exagero. Esto es el día a día de los pastores en consejería. Es que yo no quería. Entonces, ¿qué anda haciendo ahí? No, pues me pidieron ayuda. ¿Y qué? No la podía dar de otra manera. Tenía que ir usted directamente. La sutileza es muy, muy fuerte. Mismo que él le parecía, dice, y su caso era muy similar al de él y su hijo, lo cual debía actuar como rey y no como padre. Mire, cuando David escuchó la historia y le dijo a la mujer, voy a hacer misericordia, ay de aquel con que le toque un pelo a tu hijo. Casi así lo dijo. David se inclinó por la misericordia de como padre que como la justicia como rey. Y eso fue prácticamente lo que llevó a David a que descubriera las verdaderas intenciones de esta situación. David por alguna razón logra comprender la situación y le pregunta a la mujer que si la mano de Joab está detrás de todo esto. Fíjese, David dijo, caray, un caso muy similar al mío. Cualquier parecido con, ¿qué dice el dicho? No era coincidencia. ¿Cómo fue que allá donde nadie los vio uno mató al otro? Pues yo tampoco vi que mi hijo mató a mi otro hijo. Y yo soy como esta mujer que sufre porque tengo que aplicar la justicia. Se fija cómo la sutileza simpatiza muchas de las veces con nuestras necesidades, hermanos. Dice, a lo que la mujer le debe de decir la verdad y reconoce que esta era solo una historia ficticia. No había tal hijo escondido. Todo esto fue con la finalidad de cambiar la decisión de David sobre Absalón. En realidad era la manera correcta de buscar una solución. ¿Demuestra la sutileza de Joab ser más fiel al rey que a la justicia misma de Dios? Sí. ¿O era lo mismo? Ay, es que hay que ser misericordiosos. Sí. La Biblia nos llama a ser misericordiosos, pero la consecuencia de nuestros actos tiene repercusiones, hermanos. Ay, es que, hombre, si nomás fue poquito, nomás fue una bala, si no le metió 30 balas, la misma, lo mató. Es que depende de la intención, pastor. Él no es así. La sutileza siempre busca cómo engañar para sacar su ventaja. Así que, ¿qué dice la Biblia sobre la sutileza? En definición, la sutileza es un engaño. Es agudo y falto de verdad, profundo o exactitud en su efecto. Dice,
falto de exactitud o falto de profundidad. Algunos la llaman habilidad, y que sí es una habilidad. Es una manera ingeniosa de llegar a un fin, como dijo ahorita Betty, ¿verdad? Son muy ingeniosas las mujeres. Es una manera muy ingeniosa. Oiga, ya me imagino a las mujeres. Necesito que me lleves a la tienda. Le dice al hombre, pero qué curioso, le dicen que la lleven a la tienda nomás en la quincena, ¿verdad? Cuando saben que hay money. Pero cuando no hay money, pues no, que no la lleven. Y luego va a haber money y lo le hacen los últimos 2 días se llevan lonche los hermanitos, ¿verdad? ¿Cómo le picó? Déjame te echo unos burritos, mi amor. Hermanas. Hermanas, hermanos, no utilicemos la sutileza para nuestros beneficios, nuestras conveniencias, nuestros gustos, nuestros objetivos, nuestros placeres, nuestras ventajas. La sutileza no se debe de utilizar en un hijo de Dios. Es una manera ingeniosa de llegar a un fin, en donde se caracteriza por utilizar, en este caso, el nombre de Dios, la justicia o misericordia divina. Definitivamente que no viene respaldado por Dios, como preguntaba el hermano al iniciar la clase. Si la sutileza tiene un aspecto positivo, decía que sí tiene un aspecto positivo en ocasiones terrenalmente hablando, pero bíblicamente hablando la sutileza jamás es aprobada por Dios. Aun cuando algunos de sus casos pudieran interpretarse como una necesidad para buscar un bien, una necesidad para buscar un bien. Es que le tengo que hacer así para que me haga caso. Sí. La astucia, de hecho, me llamó mucho la atención que no encontré en sinónimo la astucia sobre la sutileza. Están diferentes, porque en términos de contexto son diferentes. La astucia es más negativa. La astucia tiene un objetivo y tiene un fin propio, malvado, mío, ambicioso, la sutileza. La astucia se ve desde otro contexto, en otro ángulo. Él nos dijo que fuéramos astutos, como la serpiente. En otras palabras, que supiéramos cómo llegar. La palabra astuto, en definición, hoy en día se ve muy negativa, pero en realidad cuando Jesús se refería a que seamos astutos como la serpiente, no se refería a que y lo enterramos el veneno, no, sino la astucia de que no fueran vistos. Porque ¿qué hacen las serpientes? En realidad no se ven hasta cuando ya se le van subiendo a uno. A eso se refería el maestro, no a la astucia de la negativa de la serpiente. Entonces, dice aquí, ¿verdad? Dice, por lo que su fin es egoísta, ambicioso, buscando el bien, el propio deseo o el deseo hacia algo. Fíjese dónde empezó la astucia. La astucia inició en el Edén. La manera en la que se acercó a Eva para que pecara con una verdad a medias, la cual fue alimentada con una oferta. Llegarán a ser igual o como igual a Dios. Lo que despertó en Eva un sentido de ver el fruto del árbol como bueno para poder comer y de buen aspecto. A ver, todos los días, dicen los que hacen sus historias, ¿verdad? Que todos los días pasaba Adán y Eva por el árbol del bien y del mal. Que puede haber razón, hermanos. Puede haber razón. Oiga, pues era un Edén. Pero que tenían ellos aquí. Pero ese no lo podemos tocar. Dicen algunos escritores que la serpiente en realidad, hay una parte, hermano, este solo es algo que está a debate, no lo voy a decir, el pastor dijo, algo que está a debate, que en el tiempo de la inocencia o en el periodo de la inocencia, de repente los niños se preguntan que cómo es que Adán se comunicaba con los animales, porque Adán fue asignado para enseñorear la tierra y él fue el que le puso los nombres a los animales. Hay una posición que enseña, yo no la enseño, lo aclaro, pero la voy a utilizar para poder llegar a esto, que enseña que en el tiempo de la inocencia los animales tenían un lenguaje que era conocido entre Adán y Eva. O sea, vamos a ponerlo así, hablaban.
Ahorita el perro ladra, ¿verdad? Wow, wow. Y pues sí, ¿verdad? Pero se dice que en el tiempo de la inocencia los animales se podían comunicar con Adán y Eva y era totalmente lenguaje entendible. Esa es una posición. Alguien lo dijo. Por eso se llega a la conclusión que cuando Eva hablaba con la serpiente, en realidad sí la entendió. ¿Se pone a pensar usted que le dijera la serpiente a Eva, vea, pss, 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 el fruto, pss, pss, que está bueno, pss, y voy a ser igual que Dios? Pss. Es que esas son preguntas, hermanos, de niños, pero tienen explicaciones, no necesariamente soluciones, pero tienen explicaciones. Entonces, por eso es que se cree que cuando la serpiente hablaba con Eva, en realidad le fue muy claro a Eva que se le dijo, vas a ser como Dios, tú cómetelo y no te va a pasar nada. O sea que no hay manera de decir, Eva, no, yo no le entendí bien, yo nomás me lo comí. No, le entendió perfectamente bien, por eso fue juzgada junto con su mariachi. Entonces dice aquí, dice, ver el fruto del árbol como bueno para comer y de buen aspecto. En otras palabras, Eva sabía aquí que ese árbol no se podía tocar, pero como se le dijo y entendió que había algo bueno ahí, sutilmente, entonces lo probó. Y dice aquí, todo esto fue por un engaño. ¿Cuenta que si soy engañado es pecado? ¿Sí me di a explicar, hermanos? O sea, si alguien me engaña y yo termino pecando, ¿me cuenta como pecado a mí? ¿Pero por qué? Si a mí me engañaron. Pero yo no sabía. Oiga, como la gente dice, ¿verdad? No, yo no sabía que eso era pecado. No sabía que era pecado ver esas películas. Tenemos mucha vida para estudiar la Biblia y conocerla y saber qué cosas me bendicen y qué cosas me pueden afectar. Entonces, es que hay una posición de teólogos que dicen que en realidad el pecado de Eva fue su engaño, pero en realidad no fue su engaño, fue su desobediencia. Porque el engaño es una manera muy justificable. ¿Mande? Sutilmente me está contestando. ¿Mande? No, los hombres no somos engañados. Los hombres pecamos porque queremos. Yo no sabía. No, sí sabíamos. Sabemos a lo que vamos. Otra cosa es que nos hagamos. Todo esto fue por un engaño. Dice, pero a su vez por el deseo de obtener algo que no le correspondía y creer que no afectaría su vida. Un engaño delicado, tentador y sin consecuencias, todo lo contrario. Ahora, ¿cómo es que nosotros debemos de cuidarnos de las sutilezas de los demás, hermanos? Ya estoy por concluir. La sutileza es común verla en todos los tiempos, pero en estos tiempos actuales tiene más presencia. Seamos cautelosos y no seamos objeto de engaño. 1. Enseñar la Biblia sin la Biblia. Esa es una sutileza de la actualidad. A ver. Enseñar la Biblia, pero sin la Biblia. ¿Cómo es eso? Colosenses 2:8. Si usted piensa que los ciertos predicadores de la actualidad, algunos, no todos, en realidad se les despertó la astucia o la sutileza, como lo quiera interpretar bajo el contexto, en realidad no, esto Pablo ya lo había vivido. Colosenses 2:8. Enseñar la Biblia sin la Biblia, eso es sutileza. O sea, no está en la Biblia, pero como se dijo con unción, con sentido, con lógica, con palabra, la gente se lo cree. Si su hijo llegara, si usted sabe que a su hijo le gusta pisarle al carro, pero su hijo llega y le dice, mamá, choqué, mamá, pero yo no tuve la culpa. La verdad, hermana, ¿le creería? Ay. Tal vez sí, hay que darle beneficio de la duda, tal vez sí, pero la realidad, ¿cuál es? Pues que lo más probable es que la balanza dice que si yo andando arriba le pisa a este cuate, si yo cuando veo que llega a la casa, es difícil, no digo imposible, pero la realidad es esta.
Colosenses 2:8. En otras palabras, mire, la iglesia de Colosenses tuvo grandes y serios problemas con los gnósticos, con el panteísmo y otros grupos filosóficos que se habían levantado. Estos grupos filosóficos argumentaban que Cristo sí había existido, pero que no era 100% hombre o que no era 100% Dios, dependiendo la posición de sus líderes. Entonces, Pablo le dice a la iglesia, ¿saben qué? No importa qué bonito se escuche y no importa qué bonito usen la palabra de Dios. Si no es una enseñanza pura, si no es algo que nosotros como apóstoles venimos a traer a ustedes, no lo crean. Hermanos, no todas las predicaciones o los pequeños fragmentos de TikTok que hacen muchos predicadores, perdón, pero es la verdad. Pequeños fragmentos de 30 segundos y le dan palabras de aliento y palabras de ánimo. No todo es Biblia, no todo eso es Biblia. Pero abajo decía pastor. ¿Y eso qué? A mí dígame a Serafín si quiere. ¿Eso qué? Eso no tiene nada que ver. Nada tiene que ver. Si no se está usando la palabra de Dios, es una sutileza. 2, usar una mentira para cambiar de parecer, que es la típica historia que acabamos de leer ahorita, ¿verdad? Usar una mentira para cambiar de parecer. Oye, si le hacemos así, mira, tal vez si le hacemos así, Dios nos puede ayudar. Pero la realidad es que como no se está haciendo bajo los parámetros bíblicos, bajo el orden bíblico, estamos usando solamente el nombre de Dios con otro fin, con una mentira. 3, convencernos a nosotros mismos de nuestra propia mentira. A todos nos ha pasado alguna vez, ¿verdad?, que nos queremos creer nuestras mentiras. No, no es pecado. No, no es cierto. No, no lo hice a propósito. Dios sabe que no lo hice intencionalmente. Generalmente sí sabemos, nosotros sí sabemos, hermanos, cuando hacemos las cosas intencionalmente. Sí lo sabemos. 4, aparentar que estamos cambiando. Esta es una historia del profeta Ezequiel, en donde el pueblo, Ezequiel iba y les profetizaba, y dice la Biblia que el pueblo le decía, oh, qué palabra de Dios has traído a nosotros, nos vamos a arrepentir. Seguramente Ezequiel se sentía muy contento, pero ¿qué cree? Venía la voz de Dios a Ezequiel y le decía, Ezequiel, te están piñando, te están diciendo que sí, pero no. Aparentar que estamos cambiando. Las personas son muy sutiles, hermanos. Dicen que cambian o cambiamos, pero en realidad no. Seguimos en la misma, nomás es cuestión de tiempo. Hay que cambiar de verdad a través de un arrepentimiento. Y por último, escuchar de parte de Dios sin venir de Dios. Yo creo que esta muchacha que conocí en la tienda, en el 7-Eleven, este post que me llegó, esta invitación, si la conozco, yo siento que puede ser la mujer de mi vida. No porque los dos sean cristianos significa que se tengan que casar. Pero viera, hermano, cómo la sutileza toma tanta fuerza en nuestro diario vivir. Entonces, sí debemos de ser muy cautelosos, hermanos, cuando se trate de este tema. Siempre que tomemos una decisión, revisarla. ¿Es de Dios o no es de Dios? De ser posible, consultar. No es malo consultar. De ser posible, hermano, orar. No, pero pues ¿por qué voy a orar si ya se ve la respuesta ahí? No está por demás orar. Porque al final del día la sutileza, mire, se come nuestros ojos, se come nuestros oídos. Vamos a ponernos de pie, hermano, como le pasó al rey David. La semana que entra vamos a ver esa segunda parte de cómo equilibrar entre la justicia y la misericordia, hermanos. Que es una cosa muy, muy compleja en el cristianismo. ¿Cuándo aplicar la justicia y cuándo aplicar la misericordia? Le quiero pedir aquí a mi hermano Turi. Hermano Turi, despídanos en oración, por favor, esta mañana.